El capítulo 12. Ese disparo debe haber sido a 100 millas por hora, dijo el padre de Kip. Mierda, Scott, vamos, levántate. Scott estaba inmóvil sobre el hielo en posición fetal, con una pierna moviéndose lentamente hacia adentro y hacia afuera. Kip se sintió mal. Quería bajar corriendo y saltar por encima del cristal. ¿Le dio en la cara?, preguntó alguien detrás de él en voz alta. No. Kip se quedó con la boca abierta. No, tal vez las costillas, dijo alguien más. Dios. Scott rodó. Kip pudo ver su cara. Tenía los ojos muy abiertos, la boca abierta y jadeante. No puede respirar, Kip dijo a la nada y a nadie. No puede respirar, necesita... Scott apoyó una mano enguantada en el hielo, haciendo fuerza antes de ponerse lentamente de rodillas. Tenía un gesto de dolor con los ojos cerrados, pero parecía respirar. Se rodeó con un brazo sujetándose el costado. Uno de sus compañeros enganchó su brazo bajo el suyo y lo ayudó a levantarse. Otro recogió su bastón. Scott patinó lentamente fuera del hielo, apoyado por su compañero de equipo mientras el público aplaudía. Kip se dejó caer en su asiento con alivio. Está bien, está bien. Su papá le puso una mano en el hombro y apretó. Es muy fuerte. Sí. Kip exhaló. Observó cómo Scott era escoltado por el médico del equipo por el pasillo detrás del banco. El partido continuó, pero Kip ya no prestaba atención. Mantenía la vista en el banquillo, atento a cualquier señal del regreso de Scott. Los segundos finales se agotaron y el partido terminó 3-2 para los Admirals. Scott nunca volvió del vestuario. Kip no estaba seguro de lo que podía hacer. Se suponía que iba a ir a casa de Scott esta noche, pero... Mientras él y su padre salían del estadio, Kip le envió un mensaje a Scott. Dime que estás bien. No hubo respuesta, lo que Kip ya se esperaba. Probablemente Scott no estaba cerca de su teléfono en ese momento. En el metro su padre dijo: Hunter tiene corazón, eso es seguro. Ese acto de abnegación pudo haberles hecho ganar el partido. Kip se mordió el labio. Sí. Caminaron a duras penas por las aceras cubiertas de nieve desde la estación de metro hasta su casa. Se sentía mal por no poder disfrutar de la compañía de su padre en este momento. Había pasado una tarde estupenda, pero ahora estaba completamente preocupado. Llevaban casi una hora en casa antes de que Kip recibiera una respuesta de Scott. Estoy bien. Un feo moretón, pero bien. Me dirijo a casa ahora. Kip se sentó en su cama con fuerza y respondió. Bien, me has asustado. Scott. Lo siento, parecía peor de lo que era, probablemente. Kip frunció el ceño. ¿Aún quieres que vaya? Su teléfono sonó un segundo después. Sí, dijo Scott. ¿Seguro? Estoy seguro, quiero decir, no sé si podré hacer mucho. Lo sabía, estás herido. No es tan grave, solo un moretón. Me puse hielo y me pondré más hielo cuando llegue a casa. No hay fracturas, no hay costillas magulladas. ¿Tienes una radiografía? Sí, por supuesto. Me hicieron una radiografía en la arena. No hay fracturas. Por favor, ven. Muy bien. Será mejor que tengas una bolsa de hielo en eso cuando llegue. Lo haré, dijo Scott. Y me gusta que te preocupes tanto por mí. Eso es realmente dulce. Kip se sonrojó porque ¿qué estaba haciendo? ¿Diciendo a una superestrella de la National Hockey League cómo cuidar de sus heridas? Yo solo me alegro de que estés bien. Ahora mismo voy para allá y hablo en serio sobre la bolsa de hielo. Scott soltó una carcajada. Te veré pronto. Muy bien, vamos a verlo, dijo Kip. Scott no había podido evitar hacer una mueca mientras acompañaba a Kip a su apartamento. Kip, por supuesto, se había dado cuenta.
Ahora Scott estaba tumbado en el sofá y Kip le levantaba la camisa con cuidado. Parece peor de lo que es, dijo Scott. De verdad. Oh, Dios mío. Scott miró hacia abajo y vio la enorme roncha negra con púrpura que cubría la mayor parte de su costado derecho. El disco le había golpeado justo debajo de la caja torácica, justo por encima del grueso acolchado de la parte superior de sus pantalones de hockey. No es tan grave. Le había dolido mucho y lo había dejado sin aliento, pero no había lesiones internas. Mentira que no. Te vas a quedar ahí. Espero que tengas una bolsa de hielo preparada para esto, dijo Scott mientras se dirigía a la cocina. Tengo varias, dijo Scott. Siempre. Apenas guardo comida en el congelador. Es todo material para el tratamiento de lesiones. Kip volvió con una nueva bolsa de hielo y la presionó suavemente sobre la piel de Scott. Scott aspiró al contacto inicial. Luego se relajó y colocó su mano sobre la de Kip, ayudándole a mantener la compresa en su sitio. Hacía mucho tiempo que nadie se preocupaba así por mí, dijo. Es agradable. Kip le dedicó una sonrisa un poco triste y Scott le apretó la mano. Siento haberte asustado, dijo. Riesgos de salir conmigo, supongo. Riesgo aceptable. Kip sacó su mano de debajo de la de Scott y se puso de pie. Voy a prepararte algo de cenar. ¿Tienes algo de comida? Tengo las cosas que compré para hacerte el desayuno el otro día. Tocino y huevos. Todavía están ahí. Espera, déjame ayudarte. De ninguna manera. Estás en la banca, Hunter. Quédate ahí. Scott puso los ojos en blanco y se levantó lentamente. Al menos voy a ir a la cocina para poder verte. Se dirigió con cierta incomodidad a los taburetes que se alineaban en la barra alta que separaba la cocina del salón comedor. Se sentó y ofreció a Kip útiles instrucciones sobre dónde encontrar las cosas y cómo utilizar su elegante cocina de gas. Era agradable tener a Kip aquí en su cocina, verlo preparar la comida para los dos y oír hablar de su día. ¿Estrellados o revueltos?, preguntó Kip. Soy un experto en huevos. Estrellados. Aunque no pasa nada si los jodes. Los hago en salsa picante de todos modos. No los voy a joder, Kip dijo mientras volteaba cuidadosamente los huevos. ¿Sabes? Solía hacer esto profesionalmente y, maldita sea, rompí una yema. Scott se rió. Está bien, me lo comeré, créeme. Me comeré casi cualquier cosa. Kip enarcó una ceja y apretó los labios. Se sentaron uno al lado del otro en la encimera de la cocina y se comieron el bacon, los huevos y las tostadas. Kip se veía tan feliz, tan lindo, y Scott se lamentó no poder hacer mucho más que besarlo esta noche, lo que le recordó otra molestia. Debo advertirte, dijo Scott. Voy a estar estresado y distraído esta semana. ¿Por qué? La fecha límite de negociación es el próximo lunes, probablemente el día más estresante del año para todos los jugadores. Pero tú no vas a ser intercambiado, ¿verdad? Kip parecía horrorizado ante la idea. No lo creo. Siempre hay una posibilidad, pero este año estamos haciendo una carrera por la copa, así que dudo que se deshagan de mí. Me preocuparía si el equipo necesitara recortar gastos. Entonces, ¿por qué estás nervioso? Porque alguien se irá. Con la marcha de Zulu tenemos un hueco que llenar en nuestra defensa, pero para llenarlo vamos a tener que perder a uno o dos tipos. Somos como una familia, así que es difícil. Claro, sí. Supongo que sería así. Hablaron y comieron. Scott trató, sin conseguirlo, de no apoyarse visiblemente en la encimera. Vamos, dijo Kip, después de que Scott no fuera capaz de ocultar una mueca de dolor. Te debe doler. Volvamos al sofá. Scott no discutió. Kip ayudó a Scott a bajarse en el sofá, dejando que se estirara sobre su espalda. Kip se sentó en un extremo para que Scott pudiera apoyar la cabeza en su regazo.
Vieron una película de acción en la televisión. Kip pasó sus dedos por el pelo de Scott. Y pronto Scott se olvidó de los plazos de los intercambios, de Zulo y de las desagradables contusiones. Kip vio los créditos en la enorme pantalla de televisión de Scott. Hombre, ¿cuánto crees que costó hacer esa tonta película? Scott no respondió. Tras una inspección más detallada, Scott Hunter estaba de hecho dormido en su regazo. Kip sonrió para sí mismo admirando el perfil de Scott. Parecía tan tranquilo y joven. Sus largas pestañas rozaban sus pómulos, sus labios carnosos y rosados estaban ligeramente separados. Toda la tensión que Scott solía llevar consigo había abandonado su rostro. Kip alcanzó y tomó la mano de Scott en la suya. No quería despertarlo, pero sus piernas estaban dormidas. «Oye», susurró. «Vamos, Scott, es hora de ir a la cama». Dijo Scott. Luego abrió los ojos, miró a Kip y sonrió tímidamente. «Lo siento», dijo. «Siempre estoy bastante agotado después de los partidos». «Está bien. Deberíamos ir a la cama. Tengo que levantarme temprano». Kip lo ayudó a levantarse y lo besó. «Lo he pasado bien esta noche». Scott se iluminó. «Yo también». Se quitaron la ropa interior y se metieron en la cama. Scott necesitaba acostarse de espaldas debido a su lesión, y Kip se acostó a su lado con una mano en el pecho. «Buenas noches», dijo Kip. Scott puso una mano sobre la de Kip. «¿Vendrás aquí mañana por la noche? ¿Quieres que lo haga?» «Sí, quiero. Tendré que ir a casa después del trabajo primero, recoger algo de ropa y demás». «Deberías guardar algunas cosas aquí», murmuró Scott con sueño. «¿En serio?» Scott pareció despertarse un poco, obviamente dándose cuenta de lo que acababa de sugerir. Bueno, sí, quiero decir, tendría sentido, ¿no? Vivo cerca de tu trabajo y... Sonrió tímidamente. «Me gustaría tenerte aquí». Kip se levantó para poder besar a Scott. «Me siento mal», dijo Scott. «No pude hacer mucho contigo esta noche. Quiero compensarte». «No vas a estar curado para mañana por la noche». «Lo sé, pero quizás...» «Mañana por la noche», dijo Kip. «Veremos. No voy a dejar que hagas nada que pueda hacerte daño». Scott suspiró, pero le sonrió cariñosamente. «Además», dijo Kip, «me gusta hablar contigo». Scott levantó la palma de Kip a su boca y la besó. «A mí también». Todavía estaba oscuro cuando sonó la alarma de Kip. Scott se confundió al principio, pero luego recordó que Kip tenía que ir a trabajar. Kip se movió a su lado, incorporándose lentamente y refunfuñando en voz baja. «Buenos días», murmuró Scott. «Joder, sí, supongo que sí». Kip se levantó de la cama y fue al baño, mientras Scott se frotaba los ojos e intentaba despertarse. No era para nada un dormilón, pero aún no eran ni las 5. Finalmente se obligó a sentarse, haciendo una mueca de dolor cuando el dolor le recorrió su lesión. Al cabo de unos minutos, Kip salió del baño y empezó a ponerse la ropa. «Haré algo de café», dijo Scott. «Al menos quédate para eso». «Bien, ¿cómo te sientes?» «Como si me hubiera golpeado un disco, pero aparte de eso estoy muy contento». Kip sonrió y terminó de vestirse. Scott entró en el baño y se detuvo para darle un beso en la mejilla al pasar. «Vaya», dijo Kip haciendo una cara. «Ese hematoma no tiene buena pinta». «Tampoco se siente muy bien, pero viviré». En el cuarto de baño, Scott se echó agua en la cara y se apartó para examinar su moretón en el espejo. Kip no había mentido. Definitivamente se había oscurecido durante la noche en un color azul noche furioso. Cuando Scott se puso unos pantalones de chándal, se dirigió a la cocina para preparar el café.
Se detuvo cuando vio a Kip de pie frente a las ventanas del salón. «Tienes esta vista todas las mañanas, ¿eh?», preguntó Kip. «Más o menos». «No está mal». El primer rayo de luz se asomaba sobre el horizonte de Brooklyn, iluminando suavemente el esbelto cuerpo de Kip. Estaba de pie con un brazo estirado sobre la cabeza, con la mano en el cristal. «Ahora es mejor», dijo Scott. Rodeó a Kip con sus brazos por detrás y le besó el cuello. Kip suspiró y se giró para besarlo como era debido. En ese momento, Scott pudo imaginarlo todo. Estar con Kip, viviendo con él, acostándose y despertándose juntos, preparando comidas, yendo a restaurantes y viajando juntos, no escondiéndose más, simplemente siendo feliz y completo con un hombre que le importaba, siendo lo suficientemente valiente como para dejar que el mundo sepa quién era realmente. Pero aunque fuera lo suficientemente valiente, era mucho pedir a Kip, que quizás no se daba cuenta de en qué se estaba metiendo con Scott. Sería un gran problema si Scott saliera del armario. Era algo inaudito en la National Hockey League. Los medios de comunicación querrían mucho de ellos. Scott estaba acostumbrado a ser escrutado por el público. No quería arrastrar a Kip a todo eso. Además, solo llevaban un par de semanas viéndose. Era ridículo pensar siquiera en... Se separaron y Scott apartó un mechón de pelo de Kip, pasando la palma de la mano por la ligera barba de la mandíbula de Kip. «Me encantaría pasar un día entero contigo». «Lo harás». «Sin lesiones. Realmente me tomo mi tiempo contigo». Pudo ver el cambio en los ojos de Kip, la oscura lujuria que se arrastraba. Scott se inclinó para darle otro beso, pero Kip se apartó y sacudió la cabeza. «Tengo que irme», suspiró. «Primero el café». Mientras Scott tanteaba la lujosa máquina de café que rara vez utilizaba, Kip levantó la camiseta de Scott e inspeccionó el hematoma. «No vas a entrenar hoy, ¿verdad?», preguntó. Scott se apartó de él y se bajó el dobladillo de la camisa. «Por supuesto que sí». «¿Qué? Pero si estás herido». Scott agitó una mano con desprecio. «Quiero ver cómo se siente al patinar. Tengo un partido el miércoles, así que tengo que averiguar cómo jugar con esta lesión». «¿Vas a jugar el miércoles?». Kip parecía horrorizado. «Sí». ¿Todos los jugadores de hockey son así de idiotas obstinados? Más o menos. Dios, si tuviera un moretón como ese me quedaría en cama un mes. Scott sonrió. He jugado con costillas rotas antes. Puedo jugar con esto. Kip parecía tener algo que decir al respecto, pero Scott lo besó y le puso en la mano una taza de viaje llena de café. Tienes que ir a trabajar, le recordó. Bien, suspiró Kip. Estaré aquí tan pronto como pueda esta noche, ¿de acuerdo? De acuerdo. Y por favor, tómatelo con calma en el entrenamiento de hoy. Scott sonrió conmovido una vez más por su preocupación. Lo haré. Se besaron una vez más y Kip se fue. Scott se pasó la lengua por el labio inferior, intentando capturar cualquier resto de su beso de despedida. Entonces sintió la pesadez que siempre lo invadía cada vez que él y Kip se separaban. Quería más tiempo. En su cabeza, Scott se adelantó un tiempo en el que Kip tal vez no necesitara trabajar. Tal vez podría simplemente... ¿Solo qué? ¿Ser el novio de Scott que se queda en casa? ¿Aquí siempre que Scott lo necesitara? ¿Tan aburrido como las esposas de algunos de sus compañeros de equipo? Si Scott nunca reunía el valor para salir, Kip sería básicamente un prisionero. Nunca serían capaces de tener citas apropiadas. Maldita sea, dijo Scott a nadie. Ya estaba jodiendo esto. El maldito Jeff había trabajado el día anterior, así que no había nada preparado cuando Kip llegó al trabajo. «Lo odio»,
dijo María. Voy a matarlo. Es un asco, coincidió Kip con un bostezo. ¿Qué tal el fin de semana? Bien. Fui al partido de los Scouts con mi padre. Oh, ¿te refieres al partido de los Scouts contra los Admirals? Sí. Tan fanático, tan lindo. Kip se encogió de hombros. Está caliente, demándame. ¿Te imaginas salir con él? Preguntó María. Sería increíble, como Cenicienta. Vamos, mi vida no es una mierda. Bueno, sería salvaje de todos modos. Ujú. ¿Sabes? Estuve trabajando el sábado y no vino. Me pregunto si habrá encontrado otra superstición tonta. Bueno, ahí va toda mi vida amorosa, bromeó Kip. Quiero decir, toda esa mierda pasó con Zulo ese día. Habría estado distraído. Sí, tal vez. ¿Cuándo es el próximo partido en casa? Miércoles, dijo Kip demasiado rápido. María sonrió. Tan jodidamente lindo. ¿Estás listo para la entrevista de hoy? No, pero voy a hacer lo que pueda. ¿Crees que Scott Hunter empezará a ir al museo todo el tiempo si empiezas a trabajar ahí? No, cállate. ¿Y si lo hace? Oh, Dios mío, eso sería increíble. Eres ridícula. María bajó la voz e hizo una imitación realmente terrible de Scott Hunter. Oh, hey, home. Me gusta mantener las cosas igual cuando mi juego va bien, así que voy a necesitar que Kip Grady me dé otro tour privado por todo el museo. Kip no pudo evitar reírse. Hunter, vamos, yo invito al almuerzo, dijo Carter. Eran los dos últimos jugadores en el vestuario. Scott había apretado los dientes durante la práctica. Le dolía agacharse, le dolía lanzar el disco, y le dolía mucho cuando alguien lo rozaba. Puede que tenga que congelarlo el miércoles, dijo. No es una lesión grave, pero me está retrasando. Quiero decir, podrías tomarte una noche libre y dejar que se cure, pero ¿lo harías? Carter le sonrió. No hay posibilidad. Fueron a un lugar de sushi cercano que le gustaba a Carter. Entonces, dijo Carter mientras esperaban los demasiados rollos de maqui que habían pedido. ¿Quién crees que son los que se intercambian? No lo sé, realmente no lo sé. Van a hacer una jugada por alguien grande. Me imagino que perderemos algún talento joven a cambio de un defensor experimentado. Bueno, dijo Scott, eso significa que nos hemos librado. Estaba pensando en Burke. No es tan joven, pero es un buen extremo y ahora mismo tenemos mucho talento en la delantera. Sí, tal vez. ¿Quién sabe? De todos modos, ¿has visto? Los paparazzi nos pillaron la otra noche, a mí y a Gloria. Estábamos cenando en el nuevo Nobu. ¿Has estado ya allí? No. Bueno, tienes que hacerlo. De todos modos, estábamos saliendo del Nobu y los paparazzi nos pillaron. Así que nuestro pequeño secreto se ha descubierto. Carter se encogió de hombros. Cuestión de tiempo, supongo. Resultó no ser un gran problema porque una de las Kardashians anunció que estaba embarazada ayer, así que a nadie le importa ya una mierda lo nuestro. Bien. Carter se lanzó a una descripción detallada de su comida en el Nobu, y Scott trató de escuchar, pero sobre todo pensó en lo que Carter acababa de decir. Carter había estado tratando de mantener su nueva relación en secreto, pero cuando ese secreto había salido a la luz solo había sido otro artículo de la columna de chismes. Dos famosos que habían empezado a salir juntos. La gente dijo «Oh», y siguió adelante. Eso no pasaría si los paparazzi pillaran a Scott y Kip juntos. Claro, podrían ir a cenar tal vez. Una vez, si empezara a ser algo habitual, atraería la atención. ¿Qué pasa si los descubrían tocándose, tomados de la mano, besándose? No habría manera de que Scott pudiera negar. Tienen una salsa de miso y caramelo que... ¿Me estás escuchando, Hunter? ¿Eh? Sí, lo siento, es que
Tengo hambre. Es un poco difícil oír hablar de comida ahora mismo. Bueno, hemos hablado de hockey, hemos hablado de comida, hemos hablado de mi vida amorosa. ¿Qué hay de tu vida amorosa? No. Parece que podría haber algo de lo que hablar ahí. No hay. Carter lo estudió y probablemente no pasó por alto el color en la cara de Scott o la forma en que Scott no podía mirarlo a los ojos. Eres el peor mentiroso del mundo, Scott. Lo sé. ¿No quieres decírmelo? Bien. Solo quiero que seas feliz. Un chico como tú debería estar con alguien especial. Scott sonrió para sí mismo. Estoy feliz. ¿La llevas a la gala Equinox? ¿Vas a ir a la gala? Sí, voy a ir. ¿Olvidaste con quién salgo? Además, soy muy famoso y querido. Scott sonrió, pero por dentro se preocupó. No esperaba que ninguno de sus compañeros de equipo estuviera allí. Eso solo complicaría las cosas. Y Dios, no era justo. Quería decirle a Carter, su mejor amigo, que iba a llevar a su novio a la gala, su maravilloso y magnífico novio, que le hacía sentirse más ligero y feliz de lo que recordaba haberse sentido en su vida. Quería bailar con Kip, besarlo, presentárselo a todos para que supieran lo afortunado que era Scott. En cambio, Scott dijo, tal vez, ya veremos. Carter sonrió. Eso espero. No puedo esperar a conocerla. El capítulo 13. Scott y Kip se despertaron juntos a la mañana siguiente de la fecha límite para los intercambios. Habían tenido la televisión encendida durante todo el día, puesta en un canal de deportes dedicado a la actividad comercial. A veces Scott le había prestado toda su atención y Kip había sabido darle su espacio. La mayor parte del día, sin embargo, había dejado que Kip lo haga olvidar de todo. Y Kip había estado feliz de hacerlo. También le había gustado distraerse del estrés de esperar la respuesta del museo. La entrevista había ido sorprendentemente bien. A los dos entrevistadores parecía gustarles mucho. Al final todos hablaban como si ya hubiera conseguido el trabajo. Se había marchado con un buen sabor de boca. Pero todavía no se lo había contado a Scott. Tal vez no quería defraudarlo, o tal vez solo estaba avergonzado por su patético intento de mejorar. El nivel de éxito de Scott hacía que todo lo que Kip pudiera hacer pareciera ridículo. Scott había perdido a algunos compañeros en el intercambio que los presentadores de la televisión habían calificado de enorme. Un tipo llamado Burke y otro delantero habían sido traspasados a Tampa Bay, a cambio de un enorme defensa finlandés. Matti Halo, había dicho Scott cuando se enteró de la noticia. Vaya. ¿Es bueno? Kip había preguntado. Sí, él es. No pensé que no pensé que conseguiríamos a alguien así. Es probablemente el mejor defensa de la liga ahora mismo. Eso es genial, entonces. Lo es, había aceptado Scott. Demuestra que la dirección tiene confianza en nosotros. Acaban de comprarnos un regalo muy bonito. Pero los chicos se van, Burke era y Magda, sí, buenos chicos. Apesta, pero me imaginé que Burke sí iría. Será mejor para él, honestamente. No está teniendo tiempo para brillar aquí. ¿Así que estás bien? Scott le había sonreído. Estoy bien. ¿Tienes ganas de celebrar? Absolutamente. Ahora, ahora eran poco más de las 5 de la mañana y Kip tenía que ir a trabajar, pero las manos de Scott estaban sobre él. Su boca le mordisqueaba su mandíbula. Avisa que estás enfermo, murmuró Scott contra su piel. No puedo. Y tienes un partido esta noche, estarás ocupado. Entra tarde. Te escribiré una nota. Kip se rió. ¿Qué diría? Siento que Kip llegue tarde, pero Scott Hunter estaba montándolo. Kip gimió. Dios, no hemos hecho eso. Yo
Maldición, quiero eso. Yo también, dijo Scott, llevando la mano de Kip a su sólido para ilustrar su punto. Mierda, respiró Kip. Luego, no, tengo que irme. No es justo, Hunter. Se levantó y se vistió antes de que Scott pudiera convencerlo de hacer algo estúpido como no presentarse a trabajar. No voy a verte hasta la gala de mañana por la noche, suspiró Scott, e incluso entonces era una agonía no tocarte. Sin embargo, es sexy, ¿no? ¿Un poco? Más o menos. Scott preparó café, como era su tradición, y lo bebieron juntos en la cocina. Sabes que será una agonía para mí también, ¿verdad? Dijo Kip. Scott sonrió con tristeza. Voy a querer irme temprano. Voy a presentar mis excusas tan pronto como llegue. No, no lo harás. Lo pasaremos muy bien los dos. Luego volveremos aquí y no nos separaremos. Scott lo besó y estaba lleno de promesas. Cuando terminó, Kip se estremeció. Tengo que irme, dijo débilmente. Te veré mañana por la noche. Scott llegó temprano al restaurante, pidió un café. Había quedado con su agente para comer y el café era importante. Le gustaba Todd Wheeler. No le dejaría representarle si no lo hiciera, pero realmente odiaba hablar de contratos y avales. Sabía que era afortunado por tener tantas oportunidades de ganar tanto dinero, pero no era la razón por la que jugaba al hockey. Todd llegó justo cuando Scott se estaba acabando la prensa francesa que le había traído el camarero. Así que eso fue una mierda consulo, ¿eh? Dijo, casi tan pronto como se había sentado. Sí, Scott asintió. Podría decirse que sí. Sin embargo, ya ha terminado. Eso tiene que sentirse bien, ¿verdad? Sé que odiabas a ese tipo. Odio es una palabra muy fuerte, dijo Scott. Una palabra fuerte y precisa. Todd se rió. Y Matty Halo es ahora un admiral. A mí me parece un equipo ganador de la copa. Absolutamente, coincidió Scott. Halo va a ser un gran activo. Tienes razón. Halo es un puto monstruo y muy guapo. Nueva York va a amar a ese tipo. Eso espero. Pero esperemos que no sea demasiado. Tenemos que asegurarnos de que siga siendo el número 1 de esta ciudad. Claro. El camarero vino y tomó sus pedidos. Todd pidió una ensalada de espinacas sin mirar el menú. Scott pidió un sándwich club. Entonces Todd dijo abruptamente: ¿Sabes qué? A la mierda. Yo también pediré el club. Después de que el camarero se fuera, Todd dijo: ¿Llevarás a alguien a la gala Equinox? ¿Por qué? ¿Quieres ser mi cita? No, vete a la mierda. Solo pensé que podrías estar viendo a alguien. Estoy rezando cada noche para que empieces a salir con alguna actriz, tal vez una modelo, algo que te haga salir en los periódicos, ¿sabes? Scott hizo una mueca. Definitivamente estaría en los periódicos si alguien descubría con quién estaba saliendo, pero probablemente no de la manera que su agente esperaba. Siento decepcionarte. Podría encontrarte una cita si quieres, reflexionó Todd. Alguna ingenua en Nueva York que quiera aumentar su perfil. No, gracias, Todd. Todd negó con la cabeza. No te entiendo, Scott. Tienes ese aspecto. Hizo un gesto con las manos para indicar todo el cuerpo de Scott. Y parece que no lo compartes con nadie, hombre. Si yo me pareciera a ti. Scott resopló. Todd había sido un atleta, pero los años alejados de la competición lo habían hecho descuidarse un poco. Sin embargo, estaba lejos de ser poco atractivo. Debería haber escogido la maldita ensalada, murmuró Todd para sí mismo. No todos quemamos 1.000.000 de calorías al día. Te ves bien, le aseguró Scott. No estamos hablando de mí, Scott. Estamos hablando de ti y de por qué no sales con las mujeres más guapas de Nueva York. Estoy ocupado, murmuró Scott. Todos estamos ocupados. Tengo una esposa, 3 hijos y 14 clientes.
¿Por qué estamos hablando de esto? Quiero que seas feliz, Scott. Te he representado desde que tenías 17 años y nunca he sabido que tuvieras una cita con nadie. He ido a muchas de las bodas de mis clientes. Todos son como una familia para mí, ya lo sabes. Especialmente tú porque, ya sabes. ¿Por qué soy huérfano? Preguntó Scott con rotundidad. Solo quiero que sepas que estoy pendiente de ti y que me importa tu felicidad. Eso es todo. Bueno, gracias. Pero soy perfectamente feliz, de verdad. Así que un amigo que representa a cierta actriz de Nueva York me preguntó si podrías estar buscando una cita para la gala. Deberías decirle a tu amigo que no lo estoy. Todd suspiró. Bien. ¿Ni siquiera quieres saber quién es? Nope. Porque si eres un hombre consentido, oh, qué bien, viene nuestra comida. Scott empezó a preguntar por las reservas de los programas de entrevistas para mantener la conversación alejada de su vida amorosa durante el resto de la comida. Todd pareció captar la indirecta porque no volvió a sacar el tema. Pero menos de media hora después de separarse, Scott recibió un mensaje suyo. Era solo una foto de alfombra roja de una hermosa joven seguido de ¿estás seguro? Seguro. Jesús. Realmente no necesitaba que el mundo entero se interesara por su vida amorosa en este momento. Kip salió del trabajo el jueves y fue directamente a casa de Elena. Había llevado allí su smoking hacía días, después de haberlo recogido en el sastre. Abrió la puerta con el pelo mojado y el albornoz puesto. Impresionante, dijo Kip. ¿Ya te has duchado? ¿Puedo tomar una? Sí, claro. Tenemos que salir por la puerta en unas 2 horas, ¿ok? La limusina ya estará aquí. ¿Limusina? Equinox está enviando una, les gusto. Se duchó y salió del baño con una toalla. Elena estaba en su habitación con la puerta entreabierta. Llamó ligeramente a la puerta. ¿Puedo entrar? ¿Está mi traje ahí? Sí, entra. Abrió la puerta y la encontró sentada frente a un espejo poniéndose rulos calientes en el pelo. En un pequeño altavoz situado a su lado sonaba música pop. Me estoy poniendo la ropa interior, dijo Kip. No mires, ni lo sueñes. ¿Puedo verte en el espejo, Elena? Se puso sus calzoncillos negros más bonitos tan rápido como pudo. Pudo ver el reflejo de Elena sonriendo. Entonces, ¿cuál es el plan de esta noche? Tú y Scott fingirán que no se conocen y luego vuelven a su casa y... ¿Estar uno encima del otro? Sí, ese es el plan. Pervertido. Un poco. ¿Seguro que estás bien con esta extraña relación? Preguntó Elena mientras se ponía el último rulo en el pelo. Sí, está bien. Kip frunció el ceño. Quiero decir, obviamente estaría bien ir a otro lugar que no sea su apartamento. Es un bonito apartamento, pero sí, sería genial ir a algún sitio juntos. ¿Crees que alguna vez lo harás? No lo sé, quiero decir, ni siquiera ha pasado un mes. Eso es un mes más de lo que te he visto salir con alguien. Exactamente. Por eso se siente tan serio. Nunca he... ¿Te sientes así? Kip se sonrojó porque sonaba muy cursi. Me gusta mucho, murmuró. Elena se puso de pie y cruzó la habitación. Estoy deseando conocerlo, dijo, y besó la mejilla de Kip. No le darás una de tus charlas de miedo, ¿verdad? Por supuesto que no. Solo creo que es justo advertirle que si te hace daño será perjudicial para su carrera, porque estará muerto. Elena. Estoy bromeando. En su mayor parte. Escucha, tengo que pintarme las uñas. Abramos un poco de vino, pongamos algo de Rihanna y pongámonos guapas. Dios, sí. Kip salió de la limusina ante una pared de focos que parpadeaban. Se detuvieron abruptamente cuando los fotógrafos parecieron darse cuenta de que él y Elena no eran nadie. Cruzaron rápidamente la alfombra roja. Estás increíble,
dijo Kip, ofreciendo a Elena su brazo para que pudiera equilibrarse sobre él mientras subía la corta escalera hacia la entrada. Sé que sigo diciendo eso, pero de verdad, muchos chicos van a estar celosos de mí. Ella le sonrió. Creo que muchos chicos van a estar celosos de mí. Elena tenía un aspecto impresionante. Llevaba un vestido negro de satén con volados en capas a lo largo de la falda. Cada capa se desvanecía en un tono más claro de gris. Los volados se separaban cuando caminaba, dejando al descubierto una gran abertura que dejaba ver sus piernas y unos tacones negros de tiras. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño rizado, mostrando sus brillantes pendientes, que al menos parecían rubíes y diamantes. La fiesta se celebró en un enorme edificio histórico que había sido restaurado y mejorado recientemente. Ahora era uno de los lugares más glamurosos de Nueva York. Kip nunca había entrado, ni siquiera como camarero. Impresionante, dijo, mirando los techos del vestíbulo. Espera, respondió Elena. Ella lo condujo a la sala más lujosa que Kip había visto nunca. Estaba llena de altos arcos y columnas de mármol, pero Equinox había añadido sus propios toques modernos al evento. Había un DJ, probablemente famoso, en una plataforma en lo alto, y hologramas en 3D de centros de mesa florales que se proyectaban desde dispositivos en el centro de cada mesa. Sin embargo, lo que más le llamó la atención a Kip fueron los pequeños robots rodantes que parecían servir los aperitivos a los invitados. Equinox no hace nada a pequeña escala, ¿verdad?, preguntó Kip. No, no lo hacen. ¿Me veo bien? Estás absurdamente guapo. Ella le apretó el brazo. Tenemos tiempo para mezclarnos antes de que tengamos que sentarnos para cenar. Veamos a quién podemos encontrar. Ella lo guió hacia la multitud de ricos y famosos de Nueva York que se había reunido cerca de uno de los bares. No se le daba muy bien fichar a los famosos, pero reconoció vagamente a algunos de los presentes. Kip se preguntaba si Scott ya estaría aquí. Elena le presentó a algunos de sus compañeros de trabajo y él entabló una cortés conversación, pero nadie parecía especialmente interesado en él. Se distrajo cuando un robot servidor se acercó y le ofreció un canapé. Kip no estaba acostumbrado a recibir una bandeja de canapés, y ver que el tipo de trabajo que constituía la mayor parte de su currículum era ejecutado con tanta eficacia por una máquina era sombrío. ¿Intentas dejarme sin trabajo, amigo?, le preguntó. El robot se marchó a servir a otro grupo de invitados, dejando a Kip para reconciliar el hecho de que tenía más en común con uno de los robots que con cualquiera de los invitados reales de la fiesta. Se dirigió a la barra y consiguió bebidas de cortesía para él y Elena. Le trajo a Elena su martini y ella asintió por encima de su hombro. Se giró y vio a Scott al otro lado de la sala. Estaba hablando con un pequeño grupo, sonriendo, sobresaliendo por encima de todos los demás. Estaba muy elegante con su clásico smoking negro. Elena lo golpeó suavemente en el brazo, lo que hizo que se volviera hacia ella. «Deja de mirar», sisió ella. «Está bien. ¿Puede verme? ¿Ya me ha visto?» «Todavía no. Tienes que ser mucho más sigiloso si quieres engañar a alguien». «¿De qué estás hablando? Estoy bien. ¿Ha mirado ya?» «No, pero si él, bueno, ya te ha visto». «¿Cómo puedes saberlo?» «Porque se iluminó como el maldito sol. Dios mío, ustedes están condenados». Scott no podía moverse ni un centímetro sin que alguien lo detuviera. Algunos los conocían un poco, otros eran completos desconocidos, pero todos en la gala parecían querer su momento con él. Toda la noche había sido la misma charla impersonal. «Sí, me siento muy bien con nuestras posibilidades en los playoffs. Estoy muy contento de tener a Halo en el equipo, será una gran incorporación. No juego al golf, en realidad nunca lo he hecho. Y a los pocos valientes que preguntan por Zulo, espero que reciba la ayuda que necesita». Pudo ver a Kip apenas.
Estaba de espaldas a él, pero Scott lo reconoció al instante. Estaba de pie con una hermosa mujer que llamaba la atención incluso entre la multitud. Era la mujer que Kip había llevado al partido de los Admirals hace unas semanas, Elena. Se acercaba la hora de la cena, cuando todos debían sentarse. Luego habría discursos, y quién sabía cuándo tendría la oportunidad de hablar con Kip. Solo necesitaba verlo. Scott terminó una conversación con uno de los jugadores estrella de los Jets de Nueva York, diciendo amablemente que iba al bar a por algo. Se movió entre la multitud, fingiendo no oír a un par de personas que gritaban su nombre. Kip finalmente se volvió estableciendo contacto visual con él y su corazón se detuvo. Dios, se veía tan guapo, como una clásica estrella de cine de Hollywood. Scott se acercó a él como una polilla a la llama. Buenas noches, dijo cuando por fin llegó a Kip. El traje le quedaba de maravilla, azul oscuro y de corte entallado por todas partes. Apenas se notaba que había sido confeccionado a la medida del cuerpo de Scott. De hecho, había sido el smoking que Scott llevaba la primera noche que él y Kip pasaron juntos. Llevaba el pelo con raya a un lado y tenía un brillo en los ojos mientras seguía el juego. Scott, me alegro de verte de nuevo. Esta es mi amiga Elena Rigg. Ella trabaja para Equinox. Elena Scott Hunter. No hace falta presentación, dijo Elena, extendiendo su mano. Es emocionante conocerte por fin, Scott. Elena, dijo Scott estrechando su mano. Wow, eres muy bonita. Kip sonrió. Lo siento, dijo Scott. No se me da bien hablar con las mujeres. Probablemente no surja a menudo en tu línea de trabajo. Le sonrió, una pequeña sonrisa secreta que casi parecía que se estaba burlando de él, pero era más cálida que eso. No, dijo, devolviendo la sonrisa. No es así, por desgracia. Kip parecía estar absorbiéndolo. Sus ojos recorrían todo su cuerpo y se mordía el labio. Scott trató de pensar en una razón para tocarlo. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la llegada de una mujer que no reconoció. Elena, estás guapísima. ¿Cómo te lo estás pasando? Elena abrazó a la mujer y se besaron las mejillas. La fiesta es increíble, Jacqueline. Has hecho un trabajo increíble, dijo Elena. ¿Eso crees? Me gusta el contraste entre el viejo glamour neoyorquino y nuestra tecnología de punta. Se volvió hacia Scott y le tendió la mano. Scott Hunter, muchas gracias por venir. Jacqueline Kane. Ah, el director general de Equinox. Por supuesto, gracias por invitarme, dijo Scott amablemente. No sabía que se conocían, dijo Jacqueline, señalando entre Scott y Elena. Acabamos de conocernos, dijo Scott. ¡Qué suerte! Elena ha sido inconmensurablemente valiosa para la empresa este último año. La amamos absolutamente y lo siento, estoy siendo grosera, no nos han presentado. Ella extendió su mano a Kip. Soy Jacqueline. Soy Christopher Grady. Kip le estrechó la mano. ¿También trabajas en informática, Christopher? No, yo no lo hago. Scott quería intervenir y decir algo elogioso sobre Kip, pero se suponía que no sabía quién era. ¿Estás con Elena? Preguntó Jacqueline a Kip. No, quiero decir, soy su cita, sí, somos amigos, buenos amigos. Oh, muy bien. ¿Qué hay de ti, Scott? ¿Has traído a alguien especial esta noche? Scott no pudo evitar mirar a Kip antes de decir, he venido solo. Jacqueline sonrió y miró a Scott y luego a Elena. Bueno, los dejo para que se conozcan mejor, que lo pasen bien. Lo haremos. Que tengas una buena noche, Jacqueline, dijo Scott amablemente. ¿No habías conocido a Jacqueline antes? Preguntó Elena. No, dijo Scott. Me invitan a todo tipo de cosas, personas que no conozco. Se rió. Al principio me pareció surrealista ser un chico pobre de Rochester y de repente estar inmerso en todo este otro mundo, codearse con la realeza neoyorquina.
Me lo imagino, dijo Kip con una pequeña sonrisa. Scott frunció el ceño porque Kip se sentía así. Para Scott era fácil pensar en sí mismo como un simple chico de Rochester, porque eso es lo que era. Pero ¿era todo esto surrealista para Kip? Debe serlo, al menos un poco. Una de las cosas que a Scott le gustaba mucho de Kip era que nunca parecía interesado en el dinero o la fama de Scott. Estar con Kip era el único momento en que Scott se sentía como Scott. Elena debió notar la incomodidad entre ellos, porque rápidamente se echó a la boca todo el contenido de su vaso. Oh, mira, mi Martínez se ha acabado. Voy al bar por otro. Scott, ¿qué estás bebiendo? Oh, una cerveza, solo una cerveza. Estela, supongo, si la tienen. La tienen, le aseguró Elena. Los dejó solos. Kip miraba al suelo y Scott deseaba desesperadamente meter un dedo bajo su barbilla e inclinar su cabeza hacia arriba. Quería besarlo, quería decirle que pertenecía absolutamente a este lugar, porque era importante para Scott y claramente importante para Elena. Gran fiesta, ¿eh? Fue lo que dijo en su lugar. Sí, dijo Kip, volviendo sus ojos para encontrarse con los de Scott. Siento que debería llevar una bandeja por ahí. Scott frunció el ceño y se contuvo de alcanzar a su novio. Sintió ojos y oídos a su alrededor. No parece que debas llevar una bandeja, pareces... No pudo terminar la frase, no con las palabras que quería usar, no aquí. Elena parece estupenda, dijo en cambio, cambiando de tema. Lo es. Bailarás con ella más tarde, ¿verdad? Haré mi mejor imitación de baile, sí. Kip soltó una risita suave. Luego suspiró mirando a Scott con tanto afecto y anhelo que éste no pudo hacer otra cosa que devolverle la mirada. Sabía que tenía una sonrisa tonta y enamorada en la cara, pero no pudo evitarlo. Tirando la preocupación al viento, bajó la voz. Estás increíble. Kip se mordió el labio. Tú tampoco estás tan mal. Scott se inclinó un poco más cerca, tentando a la suerte. Va a ser una noche muy larga. Kip le miraba a la boca. Scott observó su manzana de Adán mientras tragaba. Cuando Kip contestó, su voz había cambiado a ese tono desgarrado de Brooklyn que tanto le gustaba a Scott. Debería tener un final infernal, sin embargo. No puedo esperar, respiró Scott. Yo tampoco. Y menos mal que Elena regresó en ese momento, porque si no, Scott podría haber hecho algo muy estúpido. La mirada de Elena, mientras le entregaba su cerveza, le dijo que él y Kip habían estado demasiado cerca hace un momento. Es hora de sentarse a cenar, dijo Elena. Vamos a separarlos. Antes de separarse, Scott le tendió la mano a Kip, que la miró por un momento antes de sonreír y tomarla, estrechándola como lo harían dos hombres que acaban de conocerse en una función social. Pero Scott aprovechó la oportunidad para rozar suavemente con las yemas de sus dedos el interior de la muñeca de Kip. Acarició la sensible carne mientras se daban la mano y vio cómo los labios de Kip se separaban, admirando cómo sus ojos se encendían. Te veré más tarde, dijo Scott. Christopher. La cena se prolongó demasiado. Entre plato y plato, Jacqueline dio las gracias a todos por haber venido y explicó la importancia de ofrecer a los niños oportunidades de explorar las carreras STEM a una edad temprana. Habló de algunos de los buenos trabajos que la Fundación Equinox ya había realizado en este ámbito. También de los planes que tenía para el futuro. Anunció una dotación masiva a las escuelas públicas locales para dotarlas de ordenadores de última generación y otras tecnologías. Scott aplaudió junto con el resto del público. Estaba sentado con 9 personas que no conocía. Incluso Carter había sido colocado en una mesa diferente. Scott nunca estuvo particularmente cómodo en este tipo de eventos, pero esta noche estaba aún más inquieto y distraído.
No ayudaba el hecho de que no pudiera ver a Kip en absoluto desde donde estaba sentado. Mientras esperaban el postre y el café, decidió que necesitaba salir de ahí unos minutos. Se excusó y se puso de pie. Buscó brevemente a Kip en la sala, pero no lo encontró. Scott fue al baño, pero no tuvo ganas de volver a la mesa después. Se pasó por la zona exterior del salón de baile principal, donde se encontraban los baños, y encontró una alcoba que ofrecía una vista de las luces de la ciudad desde el tercer piso. No había nadie más, así que se tomó unos minutos de tranquilidad para sí mismo, apoyado en el cristal y observando el tráfico de abajo. Sintió a Kip detrás de él antes de ver su reflejo en el cristal, justo por encima del hombro de Scott. «Hola», dijo en voz baja. Scott cerró los ojos y se obligó a calmar el revoloteo de su estómago. Se giró. «Probablemente no deberíamos estar aquí juntos». «Probablemente no». Kip se acercó, invadiendo el espacio personal de Scott y apoderándose de sus sentidos. El olor picante de su loción de afeitado era embriagador. «Hicieron un buen trabajo con tu traje», dijo Scott temblando. «Realmente te queda bien». «Ujú». La boca de Kip estaba tan cerca y los labios de Scott se separaron completamente por sí mismos. Sería tan fácil inclinarse y tomar lo que quería. «La comida estaba buena», dijo Kip conversando. «Sí, no estaba prestando atención». «¿Distraído?» «Tal vez». «Parece que todavía tienes hambre». Scott soltó un suspiro. «Maldita sea, Kip». Kip le dedicó una de esas sonrisas sensuales que a Scott normalmente le gustaban tanto, pero aquí... Los ojos de Kip bajaron hasta la entrepierna de Scott y su sonrisa se amplió. Podríamos irnos ahora mismo». «Debería volver», dijo Kip, exageradamente despreocupado. Scott se mordió la lengua lo suficientemente fuerte como para que volviera a la tierra. «Luego tendrás problemas», gruñó. Los ojos de Kip se abrieron de par en par, pero consiguió sonreír antes de darse la vuelta y marcharse. Scott sonrió al verlo alejarse, satisfecho de haber podido desquitarse un poco. Se tomó un momento para serenarse, luego volvió al salón de baile. Parece que se había perdido el postre, ya se estaban retirando las mesas para dejar más espacio al baile y la convivencia. No vio a Kip por ningún lado. Hubo una conmoción en el público cuando las luces se apagaron y el escenario en el que Jacqueline había estado hablando antes giró de repente para revelar a un famoso cantante de salón y su orquesta. Scott se entretuvo un rato charlando con celebridades de la lista y con algunos de los principales directores ejecutivos de Nueva York. Acababa de terminar una conversación con un astronauta real cuando le tocaron el hombro. «Creo que me prometieron un baile», dijo Elena. Scott sonrió, realmente contento de verla. La tomó del brazo y se dirigieron a la pista de baile, que ahora estaba bastante llena. «Soy un mal bailarín», le advirtió. «Lo compensaré». Era una bailarina fantástica. Scott encontró rápidamente el ritmo mientras bailaban un fácil paso a dos mientras la banda tocaba Fly Me to the Moon. «Sabes, acabo de hablar con un astronauta de verdad», dijo Scott. «Me pregunto si le gusta esta canción». Elena ignoró cortésmente su torpe intento de charla. «¿Estás teniendo una buena noche?» «Claro», bajó la voz. «¿Cómo está Kip?» «Creo que está concentrado en la fiesta posterior». «Bueno, ya somos dos». Ella estudió su rostro. «¿Te gusta?» «Así es, él me gusta mucho». «Bien», dijo ella, «porque está loco por ti. Tienes que entender lo inédito que es esto para él». «¿Crees que voy a hacerle daño?» «No lo sé. Acabamos de conocernos. Convénceme de lo contrario». Scott suspiró.
Hasta ahora no había hablado con nadie de sus sentimientos por Kip. Era agradable tener a alguien con quien compartirlos, pero también era aterrador. No puedo explicarlo, porque no tiene sentido lo rápido que he caído. Scott sintió que se sonrojaba. Sí. Ella le apretó la mano. Le estás pidiendo mucho, ¿sabes? Lo sé. No voy a prometer más de lo que puedo dar, pero le daré todo lo que pueda. ¿En secreto? Por ahora. Levantó una ceja. Como he dicho, no voy a prometer más de lo que puedo dar, pero esto es nuevo. Creo que con el tiempo podré dar más. Ella pareció considerar esto. De acuerdo. Scott se aclaró la garganta. ¿Te gusta trabajar para Equinox? Sí. Puedo hacer lo que me gusta, me tratan con respeto y el dinero es obsceno. Scott se rió. Suena como mi trabajo. Cuando la canción terminó, Elena se inclinó hacia él. Puedes besarme si quieres desviar la atención. Él sonrió, conmovido por el ofrecimiento, y le dio un beso en la mejilla. Gracias, pero no te haré eso. No habría sido tan difícil. Antes de separarse dijo. Kip es la mejor persona que conozco y está más feliz de lo que lo he visto nunca. Lo protejo porque lo amo. Lo sé. Scott quería decirle que él también lo amaba, pero nunca lo había dicho en voz alta. Ni siquiera se había permitido considerar seriamente la posibilidad, pero al salir Elena de la pista de baile y ver a Kip sentado, relajado en un sillón de felpa, observándolos, ¿qué otra cosa podría ser este sentimiento? Scott y Elena se veían muy bien juntos bailando. Kip sintió envidia. Deseó poder ser él quien estuviera en los brazos de Scott. Se consoló recordando que pronto lo estaría. Pero estaría bien bailar con él. Kip no necesitaba que la gente supiera que estaban juntos. No le interesaba presumir ni ser presumido. Solo deseaba poder compartir todo con Scott. Los observó salir de la pista de baile. Inmediatamente Elena fue invitada a bailar por otra persona, y Scott desapareció entre la multitud. Kip suspiró. Se estaba aburriendo. Ya no tenía ganas de beber. Se sentía demasiado inadecuado para entablar una conversación. Estaba observando la fiesta, tratando de disfrutar del espectáculo cuando su teléfono sonó. Scott. 16-19-12. Kip miró su teléfono confundido. ¿Tal vez Scott le había enviado un mensaje de bolsillo por accidente? Llegó un segundo mensaje. Scott. Código de la puerta. También funciona para el ascensor. Kip levantó la vista. Scott estaba apoyado en una pared al otro lado de la enorme sala, escribiendo en su teléfono. Nos encontraremos ahí. Mándame un mensaje cuando te vayas. Kip sonrió. Estaba emocionado a partes iguales por volver a llevar sus cosas a casa de Scott y conmovido porque éste le había dado su código de acceso. Le respondió. Me voy ahora. Solo voy a decírselo a Elena. Scott intentaba irse cuando Carter lo detuvo. Scotty. ¿Era ella? ¿Era ella? Te he visto, hombre. Lanzó un brazo alrededor del cuello de Scott y lo arrastró. Te he visto. Una jodida dama preciosa, Scott. Buen trabajo, amigo. Carter había estado claramente bebiendo. No te preocupes, dijo en un susurro que era más fuerte que la voz de la mayoría de la gente. Tu secreto está a salvo conmigo. Oh, claro, gracias, Carter, dijo Scott apartando su brazo. Estaba saliendo, así que... Lo entiendo, hombre, lo entiendo. ¿Se va en otro coche? Te entiendo. Que tengas una buena noche, Hunter. Buenas noches. Scott exhaló mientras se alejaba. Las cosas se estaban complicando. El servicio de su coche lo esperaba abajo. Dejó que el dichoso silencio lo invadiera una vez que estuvo solo en el asiento trasero. El conductor lo llevó a casa. El capítulo 14.
Kip se planteó quitarse toda la ropa y esperarlo desnudo en la cama de Scott. Luego pensó que llevaba un traje muy caro y que tenía muy buen aspecto. ¿Y no había dicho Scott algo sobre querer despojarlo de él? Kip sonrió en el apartamento vacío, mantuvo las luces bajas y se sentó en el sofá admirando la vista de Brooklyn. Tuvo una idea. Sincronizó su teléfono con el equipo de música Bluetooth de Scott y puso una lista de reproducción de Spotify con estándares de jazz romántico. Esperó. Pasó casi media hora cuando oyó el clic de la puerta al abrirse. Se levantó, pero no se movió hacia la puerta. Se quedó en el salón poco iluminado con las luces de la ciudad a sus espaldas. Dejó que Scott viniera a él. ¿Kip? Scott llamó con voz suave. Kip no respondió. Apoyó una cadera en el lateral del alto mueble de entretenimiento que albergaba el televisor de Scott y se cruzó de brazos mientras Frank Sinatra cantaba I've Got You Under My Skin. Scott entró en la habitación. Kip, oh Dios mío. Se acercó a él como si fuera el primer vaso de agua que Scott había tomado en días. Kip esperaba que lo lanzara contra la pared y lo besara agresivamente. Esperaba que lo castigara por haberlo presionado en la gala. En lugar de eso, Scott puso una mano suave en la cara de Kip y pareció absorberlo por un momento. Había una urgencia en los ojos de Scott, pero cuando finalmente se inclinó besando a Kip, fue lento y deliberado. No era una conversación, era Scott diciéndole algo importante y asegurándose de que Kip estuviera escuchando. Cuando sus labios se separaron, Kip se sintió sin fuerzas. ¡Guau! Respiró. Llevo toda la noche queriendo hacer eso, dijo Scott. Su voz era ronca y miraba a Kip como si no pudiera creer que fuera real, con el ceño fruncido y la cara casi dolorida. Hola, dijo Kip y lo besó. Apoyó una mano en el pecho de Scott sobre la solapa de su chaqueta. Dejó que su lengua explorara su boca, sin prisa y con reverencia. Se besaron durante mucho tiempo así, con Kip apretado contra la unidad de entretenimiento sin escalar, y Ty James empezó a cantar At Last. ¿Quieres bailar? Preguntó. Demasiado obvio, ¿no crees? Preguntó Scott, asintiendo al equipo de música. Scott sonrió. Vamos, muéstrame lo que Elena te enseñó. Scott negó con la cabeza, pero tomó la mano de Kip, llevándolo al centro de la habitación. Colocó su otra mano en la parte baja de la espalda de Kip. Este sonrió y se dejó llevar por Scott. Lo rodeó con su brazo libre, deslizando su mano por su columna vertebral y aterrizando sus dedos en los cortos pelos de la parte superior del cuello de Scott. Scott era un bailarín torpe, pero a Kip no le importaba. Apoyó la cabeza en el hombro de Scott y suspiró feliz. Ojalá hubiera podido bailar contigo allí, dijo Scott. Está bien. No lo está. Quería presumir de ti. El hombre más guapo de la sala estaba bailando conmigo y no podía decírselo a nadie. Kip sonrió. No pensé que fueras de los que presumen. No lo hago, yo solo... Me gustaría salir contigo. Scott tragó saliva. ¿Dónde me llevarías? Kip lo consideró. Un club, dijo finalmente. Nos perderíamos en la música. Me encantaría verlo, dejándote llevar así, en público, excitándonos mutuamente y luego volviendo a casa. Dios, dijo Scott. Me gustaría eso. Nunca he estado en un club gay, no en Nueva York al menos. Conozco algunos buenos. Algún día, tal vez. Algún día. Bailaron y Kip se dejó llevar. Se dejó llevar por el romanticismo del momento, de estar envuelto en Scott, de la lujosa tela de su smoking bajo sus manos, del ligero aroma de los productos de aseo que había utilizado, de las luces de la ciudad que los rodeaban mientras se apretaban lo más posible el uno contra el otro, mientras sus cabezas se llenaban de escenarios imaginarios de estar juntos fuera de las paredes seguras de este apartamento. Bailaron,
y Kip giró la cabeza para poder raspar besos a lo largo de la afilada mandíbula de Scott. Mantener la boca ocupada le impedía soltar declaraciones vergonzosamente prematuras. Los dedos de Scott golpearon ligeramente la parte baja de la espalda de Kip, y éste se preguntó si Scott se sentía como él, demasiado lleno de sentimientos, lleno de palabras que no podía imaginarse diciendo en voz alta. Sus propios dedos temblaban un poco, así que los enroscó en el pelo de Scott. Scott dijo: «Quiero ir a todas partes contigo». Y Kip pudo oír la tristeza en la forma en que Scott lo dijo. Podía oír el tácito «pero no puedo». Pero Kip lo ignoraría. Esta noche lo ignoraría. Scott estaba amado. De alguna manera, bailar completamente vestido en su salón era la experiencia más romántica de su vida. Le encantaba tener a Kip en sus brazos, en su casa, con su traje. Sus sentidos estaban llenos de Kip. Cuando la canción terminó, Scott dio un paso atrás porque necesitaba mirar. Tenía que asegurarse de que este maravilloso hombre estaba realmente aquí, que era realmente su novio. Kip le sonrió tímidamente y Scott se quedó momentáneamente paralizado. «¿Qué es lo que pasa?», Kip preguntó apenas por encima de un susurro. Scott negó con la cabeza. «A veces yo», exhaló, tratando de frenar los latidos de su corazón. «No puedo creer que seas real». En cuanto dijo las palabras, se sonrojó. ¡Qué estupidez! Pero Kip se limitó a reír y a poner una mano en el pecho de Scott, sobre su corazón acelerado, y dijo: «Y yo sigo pensando que voy a despertar». A Scott se le hizo un nudo en la garganta y su corazón latió imposiblemente más rápido. Levantó la cabeza de Kip con un suave dedo y lo besó. Fue solo un suave roce de sus labios contra los de Kip, pero le produjo un escalofrío. «¿Qué me pasa?». Se sentía sobrecargado, como si su cuerpo albergara algo enorme y salvaje, y se golpeara contra sus costillas, desesperado por salir. Enredó una mano en el pelo de Kip y rodeó su cadera con la otra. Kip se agarró a sus solapas, acercándolo, abriendo la boca para besarlo bien. El calor húmedo de la boca de Kip y la presión urgente de su cuerpo contra el de Scott le hicieron volver a la tierra. Esto era real. Kip era real, y Scott necesitaba sacarlo de ese traje. Después de ser besado a fondo, Scott buscó el botón de la chaqueta de Kip, lo desabrochó y deslizó las manos por debajo de los hombros para bajar la chaqueta y quitársela, dejando que se acumulara en el suelo detrás de él. «Casi odio decir esto», dijo en voz baja. «Te ves tan bien, pero mis planes para el resto de la noche no incluyen ropa». Kip le dedicó una de esas sonrisas demoledoras y Scott se deshizo de su pajarita. Los extremos se desplegaron colgando por la parte delantera de Kip. Scott tiró de ellos ligeramente antes de desabrochar el botón superior de su camisa. Desabrochó dos más, dejando el cuello abierto, exponiendo el cuello de Kip y la parte superior de su camiseta. Las yemas de sus dedos pasaron como un fantasma por la garganta de Kip, rozando su nuez de Adán, haciéndolo gemir. Nina Simone cantó «I Put a Spell on You». Scott desabrochó la camisa de Kip hasta el final y la dejó abierta. El pecho de Kip subía y bajaba, miraba con hambre a Scott, pero no decía nada. Scott lo tomó de la mano izquierda y le estiró el brazo hacia adelante. Desató el eslabón del manguito y se llevó la muñeca de Kip a la boca, besando la sensible piel y sintiendo el pulso de Kip acelerarse en las venas justo debajo. Hizo lo mismo con la otra muñeca. Luego metió los dos gemelos en el bolsillo de Kip. Eso hizo sonreír a Kip. Scott lo consideró por un momento. «Quítate los zapatos», dijo, «y los calcetines». Scott dio un paso atrás mientras Kip seguía sus instrucciones. Era tan fácil cambiar a este papel autoritario, cubrir sus nervios con un tono firme y frío, y Dios,
La forma en que Kip lo obedecía tan voluntariamente hizo que la cabeza de Scott nadara. Cuando Kip terminó, se puso de pie, descalzo, con los pantalones aún desabrochados, la camisa de vestir abierta para revelar su camiseta blanca. El propio smoking de Scott estaba completamente intacto y a Scott le encantaba ese desequilibrio. El delgado corte de los pantalones de Kip no pudo ocultar el bulto que se había formado mientras Scott lo desnudaba. Scott lo ignoró por ahora. En su lugar, deslizó la camiseta de vestir al suelo, dejando que se uniera a la chaqueta. Pasó sus manos por los costados de Kip, deslizando sus dedos dentro de la cintura de sus pantalones lo suficiente como para sacar el dobladillo de la camiseta interior. La empujó hacia arriba lentamente, deslizando sus palmas sobre la suave piel del estómago de Kip. Kip estiró los brazos para que Scott pudiera quitarle la camiseta por encima de la cabeza. Cuando se quitó la camisa, Scott atrapó las muñecas de Kip con una mano, manteniendo sus brazos extendidos sobre su cabeza. Los ojos de Kip se cerraron y Scott juntó sus bocas. Lo besó desordenadamente. Sus bocas se deslizaron una contra la otra hasta que soltó las muñecas de Kip y dio un paso atrás. La respiración de Kip era agitada, sus ojos estaban oscuros. Parecía querer decir algo, pero no quería romper el silencio deliciosamente tenso que habían creado. En cambio, se mordió el labio inferior y esperó. Scott sonrió para sí mismo mientras rodeaba a Kip hasta situarse a su espalda. Apartó la ropa desechada que se había acumulado allí y besó el cuello de Kip. Kip gimió e inclinó la cabeza para apoyarla en el hombro de Scott. Se echó hacia atrás para enganchar su brazo alrededor del cuello de Scott, y éste lo rodeó posesivamente el pecho con un brazo. Con su mano libre, Kip se agarró a él apretándolo contra sí mismo. Kip. Scott respiró contra su piel, poniendo fin al silencio. No pudo evitarlo, se sentía borracho. Apretó su entrepierna contra el trasero de Kip para poder sentir lo excitado que estaba Scott en ese momento. Joder, por favor, jadeó Kip. Kip agarró la mano de Scott llevándola a su entrepierna. Scott gimió, amando lo ansioso que estaba Kip. No te preocupes, respiró en el oído de Kip. Te voy a dar todo lo que quieras. Kip se estremeció y Scott le bajó lentamente la cremallera de los pantalones por encima de su tensa. En cuanto tuvo los pantalones abiertos, Scott llevó sus manos a las caderas de Kip. Kip gimió de frustración, pero Scott no le hizo caso, sino que metió los dedos en la holgada cintura y deslizó los pantalones hasta el suelo. Kip se quitó los pantalones y se dio la vuelta. Con su completamente duro y atrapado por la tela de sus calzoncillos negros, la punta del mismo casi asomándose por la cintura. Scott se mordió el labio, sintiéndose abrumado una vez más. Había palabras que quería decir, pero todavía no. No cuando los dos estaban salvajes por la lujuria. En cambio, se quitó la chaqueta y los zapatos, se desató la pajarita y se quitó los gemelos. Se quitó todo, dejando que Kip lo viera. No hizo ningún alarde, sino que se quitó cada prenda lenta y cuidadosamente. Cuando se quedó en calzoncillo, se adelantó y lo besó. Tan pronto como sus bocas se juntaron, Scott perdió la capacidad de jugar a la calma. Se envolvió alrededor de Kip, deseándolo por todas partes. Kip respondió metiendo sus manos por la parte trasera de los calzoncillos de Scott, agarrando su trasero. Sus besos se volvieron rápidamente salvajes y hambrientos. Scott no podía esperar más. Había sido toda una noche de burlas. Necesitaba que terminara. Necesitaba estar dentro de él. En un movimiento que sorprendió a ambos, Scott levantó a Kip del suelo, sujetándolo firmemente mientras Kip lo rodeaba con sus fuertes piernas. Scott lo llevó al dormitorio de esta manera, como si Kip tuviera la mitad del tamaño que tenía en realidad. Cuando llegaron al dormitorio, Scott dejó a Kip en la cama y se puso sobre él inmediatamente.
Tiró de los brazos de Kip por encima de su cabeza y le inmovilizó las muñecas con una mano. Luego volvió a besarlo sin parar. Oh, mierda, Scott, jadeó Kip. Sí, Scott deseaba tanto. Deseó que tuvieran un tiempo infinito, que nunca necesitaran dormir. Dios, mañana se iba por una maldita semana. Necesitaba beber hasta la saciedad ahora. Por favor, fóllame, dijo Kip en voz baja. Por favor, sé que hemos hablado de que me montes y quiero eso, pero Dios, necesito que me... La forma en que me has estado mirando toda la noche, desnudándome, carajo, por favor. Voy a hacerlo, prometió Scott. También quiero eso, créeme. Se quitó rápidamente sus propios calzoncillos. Estaba a punto de agarrar el lubricante y los condones de la mesita de noche cuando Kip le agarró de la muñeca. Deja que te la chupe, por favor, ven aquí. Scott gimió y se movió hacia arriba para estar prácticamente ahorcajada sobre la cara de Kip. Su hermoso y codicioso novio no perdió tiempo en tomar profundamente en su boca. Kip gimió felizmente alrededor de y sus ojos se cerraron. Jesús, Kip. Kip acarició el de Scott con su lengua. Dejando que se deslizara lenta y perezosamente alrededor de la cabeza, bajando todo lo que podía desde ese ángulo. Se sentía increíble. Scott oyó el chasquido de un tapón de botella y se dio cuenta de que Kip estaba usando dedos resbaladizos para abrirse debajo de él. La cara de Kip era tan dichosa. Estaba lamiendo felizmente a Scott mientras a sí mismo con sus propios dedos. Dios, te encanta, ¿verdad? Kip le respondió con una mirada ardiente, presionando con su lengua la raja de Scott. Scott se sentía peligrosamente bien. El calor y la tensión ya se acumulaban abajo. Necesitaba que esto avanzara. Se retiró de la boca de Kip y se movió para poder ver sus dedos trabajando. Mierda. Podría ver a Kip tocándose para siempre. Se veía tan malditamente hermoso haciéndolo. Scott consideró el duro de Kip que aún no había sido tocado. Se balanceaba como si esperara atención. Dios, mírate, dijo Scott. Te quiero tú. ¿Cuántos dedos? No tenía ni idea de dónde venía ese atrevimiento. Dos. Uno más, instruyó Scott. Kip gimió un poco y añadió un tercer dedo. Se retorció mientras se abría. ¿Estás listo para mí? Sí, joder, sí. Scott se puso y pensó en su próximo movimiento mientras se lo deslizaba. Había pensado en poner a Kip de 4 para poder machacarlo, pero lo cierto es que quería verle la cara, quería ver cómo terminaba. Kip retiró los dedos y Scott no perdió el tiempo. Levantó las caderas de Kip y se abalanzó sobre él, enterrándose profundamente de una sola estocada. Kip gritó y Scott gruñó, pero cuando estuvo seguro de que Kip no estaba herido, lo hizo una y otra vez, duro y rápido. Ya se estaba formando él en la raja de la erección de Kip. Scott todavía no lo había tocado allí, apenas lo había hecho en toda la noche. Oh, Scott, es perfecto, carajo. Carajo, mírate, ni siquiera te he tocado. Lo sé, sigue adelante. Los ojos de Kip seguían girando, parecía completamente ido y en este momento Scott estaba decidido a hacer que se corriera primero. Quería ver si podía hacerlo sin tocar sin dejar que Kip tuviera ninguna fricción ahí. ¿Puedes hacerlo?, dijo Scott. ¿Vas a terminar por mí? Puta mierda, creo que sí. Dios, ¿en serio? Carajo, vamos, por favor.
Estoy cerca, solo no te detengas. Scott bombeó sus caderas con más fuerza, tratándolo como un desafío. En cuanto te corras, me voy a correr yo, dijo en parte como estímulo y en parte solo como un hecho. Oh, Kip apretó las sábanas con sus puños. Sus ojos se cerraron con fuerza, sus dientes se apretaron. ¿Vas a hacerlo? Carajo, Kip, mírate. Lo harás, ¿verdad? Sí, gritó. Mierda, carajo. Kip gritó. Sus ojos se abrieron de par en par mientras terminaba sobre sí mismo. Se corrió a chorros sin parar mientras los dos lo miraban asombrados. Entonces Scott, como había prometido, gruñó terminando dentro de Kip. El alivio le llegó por todas partes a la vez. Scott lo besó y lo besó. Luego los hizo rodar para que Kip se acostara sobre él y luego lo besó un poco más. Kip se levantó para sentarse a horcajadas sobre el estómago de Scott. Eso fue increíble. Realmente lo fue, dijo Scott. Son la 1:30, dijo Kip sonriendo y acariciando el pelo de Scott. Probablemente podamos hacer otra ronda esta noche, ¿no crees? Sí, Scott sonrió. Miró a Kip y lo supo, lo sabía con seguridad. Scott Hunter estaba enamorado.